Hola amigos del Sol de Durango, soy Citlali Aros y les doy la bienvenida a un capítulo más de Voces de Mujeres. Hoy, en conjunto con el Centro de Vinculación y Desarrollo Regional del Instituto Politécnico Nacional, tenemos una invitada de lujo. Ella es la maestra en Derecho Comercial y en Derecho de la Empresa, así como en Derecho Constitucional, Neyma Berenice Hernández Medina. Maestra, bienvenida. Gracias, Citlali. Muchas gracias a usted por acompañarnos y hoy vamos a charlar sobre un tema que creo yo nos atañe a todos como sociedad, que es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de la Mujer, el cual se conmemora cada 25 de noviembre. Maestra, ¿qué le parece si entramos en materia para no dar más vueltas al asunto y nos habla desde su vasta experiencia, obviamente, acerca de cuál es la evolución que ha habido en México respecto al tema de la violencia de género? Pues mira, en México, a partir del 2007, se creó la ley contra la violencia, contra todo tipo de violencia de género, la ley general. Y a partir de ahí, en nuestro país ha habido grandes avances en el combate a la violencia en razón de género y a todo tipo de violencia. Si bien es cierto que antes de ese momento en nuestro país no se le daba especial énfasis y especial atención, fue a raíz precisamente de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el caso del campo algodonero, que es muy conocido entre los juristas y entre todos los estudiantes de derecho. En este caso es por una serie de bueno, en esa época todavía no se le llamaba feminicidios, pero una época de muchas muertes en la región de Ciudad Juárez, y a raíz de un litigio de 3 mujeres que fallecieron, una de ellas era menor de edad, empezó a haber una responsabilidad para el Estado mexicano, y a raíz de eso se crearon diferentes instrumentos para combatir. Después de eso, la Corte no le quiso llamar en ese momento todavía feminicidio, pero a partir de ahí empezaron a legislarse al respecto. Ahorita pues realmente ya tenemos bastantes instrumentos que las mujeres pueden atender, hay muchas unidades de género, hay fiscalías especializadas contra la violencia de la mujer, y vemos cómo hay campañas de sensibilización para las fiscalías, para los centros de atención primaria a las mujeres. Pues si bien es cierto que en nuestro país, sobre todo de acuerdo a los datos del INEGI de 2021, 7 de cada 10 mujeres manifestaron que han tenido algún tipo de violencia en el transcurso de su vida o en el último año. Esto es muy alarmante porque la violencia es difícil que las mujeres se atrevan a denunciar. Y entonces los datos que se toman es realmente de muy pocas denuncias. Imagínate, si eso está reflejando una encuesta y realmente el número de personas que se atreven a denunciar, ya sea el mayor caso de violencia es violencia psicológica, seguida de la violencia física y luego la violencia sexual. Y el Estado mexicano últimamente hemos visto que ya se creó la Comisión para la atención de la violencia. Sí ha habido grandes avances, como te comento, pero las mujeres todavía no se atreven a denunciar. Entonces, aquí la cuestión no es un problema tan fácil de resolver, porque no es como que una causa y luego una consecuencia, sino que es una multivariedad de causas y que se deben de ver desde un punto de vista social, cultural, político, educativo. Entonces, así como ha habido avances, también vemos que ha funcionado un poco todos estos capacitaciones, alertas, pláticas, porque las mujeres ya están denunciando más. También eso, a veces decimos, es que sigue la violencia, sí sigue, y también una de las medidas que vemos que realmente están funcionando, todo esto que hace el Estado y sus instituciones, tanto académicas como gubernamentales y de la sociedad civil organizada, es que precisamente las mujeres ya se atreven a levantar la voz, cosa que antes era muy raro. Por eso decían, es que no existía, no es que no existiera, es que las mujeres ni siquiera sabían que vivían una violencia. Estaba tan normalizada la situación que muy pocas mujeres se daban cuenta que estaban en lo que llamamos ahora el círculo de la violencia. Entonces, todo esto ayuda a que la mujer entienda que lo que vive no es normal,
y que tiene mecanismos a su alcance. Hace falta mucho todavía para que muchas mujeres sepan dónde están las llamadas de atención, las llamadas de ayuda, a quién puede recurrir y sobre todo que sepa que no está sola, que lo que le está pasando primero es una violación a sus derechos humanos y que debe de alzar la voz. Claro. Maestra, en este sentido, ¿qué pasa en los casos de las mujeres que se atreven a levantar la voz? Presentan su denuncia ante las fiscalías, pero después en las fiscalías pues se detienen los casos, o al menos desde la sociedad así se percibe que no se trabaja en ellos o que no hay avance. ¿Qué se le puede decir también a estas mujeres que muchas veces no se atreven a presentar su denuncia por miedo a que pues se les revictimice incluso en las mismas fiscalías? Sí, fíjate que eso es bien importante mencionarlo porque efectivamente muchas mujeres creen que no le dan importancia. Por ejemplo, dicen, es que me gritó, bueno, estaba molesto, esto es normal, sobre todo las niñas que toda su vida han vivido en ambientes muy disfuncionales donde han normalizado la violencia desde pequeñitos, entonces ellos creen que no tiene importancia lo que les sucede. Y casi siempre lo que se denuncia son agresiones ya más graves. Por ejemplo, las agresiones sexuales sí van y se denuncian, los golpes, pero ya mayúsculos, o sea, una golpiza así, eso es lo que va y se denuncia. Pero la violencia psicológica es muy raro que se denuncie. ¿Por qué? Porque las personas no le conceden la importancia que merece este tema. Y aquí en Durango, por ejemplo, hay una fiscalía especializada en atención a la mujer y hay profesionales muy capaces que han estado apoyando mucho y le dan seguimiento, por ejemplo, a los casos. Ahorita ya de oficio, te comento que las medidas que se han tomado es que si una mujer va y denuncia que ha sido agredida, aunque la mujer no lo pida, se le dictan, oficiosamente, una medida de restricción hacia su agresor. Y le dan un seguimiento, o sea, realmente hay un seguimiento del área de trabajo social para ver cómo va fluyendo este caso, ¿no? Y yo lo que sí les invito es que ya la verdad el personal ahorita ya está más capacitado, está más sensibilizado con la cultura de la perspectiva de género. A partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó el protocolo de cómo juzgar con perspectiva de género, muchas autoridades ya se han estado preocupando para darle una atención con esta perspectiva de género. ¿Y qué entendemos por perspectiva? ¿Qué se entiende por perspectiva de género, verdad? Exacto. Se entiende en que a las mujeres nos afecta de manera diferente quizás una medida de una ley o una normativa. Por ejemplo, hace tiempo se dio una investigación por unas investigadoras muy importantes en la Sierra de Veracruz, donde ellas estuvieron demostraron que, por ejemplo, la aplicación o el seguimiento de la tuberculosis, las personas tienen que ir a dar este seguimiento a las clínicas, por ejemplo, a los centros de salud, porque ahí diariamente les siguen un control. La tuberculosis ya ves que es una enfermedad que se asocia sobre todo a la pobreza. Exacto. Entonces hay mujeres que, por ejemplo, son jornaleras y obedecen a su esposo o en su caso al papá y se mueven muy constantemente de lugar para poder ir a diferentes cosechas. Entonces, ¿qué pasaba? Que no se podían quedar para seguir su tratamiento y se iban. ¿Por qué? Porque el esposo les decía, es que yo no te puedo dejar aquí con tus papás, te tengo que llevar porque ya la familia nos vamos a llevar, por ejemplo, a otro lugar para la cosecha. Y ahí se interrumpía el tratamiento de esa mujer, claro, poniendo en riesgo su vida, no solo su salud. Entonces, ¿qué es la perspectiva de género? Que se cambie a lo mejor la política pública de cómo controlas la tuberculosis para que la persona pueda llevar su tratamiento y no tenga que asistir todos los días diariamente a una clínica porque eso le afecta de manera diferenciada a una mujer. Entonces, en este caso, el ser sensibles al género ayuda muchísimo porque evita la revictimización de la que hablas y entonces las mujeres se pueden sentir seguras de que si van y denuncian, para empezar es algo bien importante, es algo que no es normal, es algo trascendente para que no lo minimicen y por ejemplo, aquí en Durango la Fiscalía Especializada sí da una muy buena atención y seguimiento a los casos de denuncia de violencia. Creo que es sumamente importante lo que usted nos comenta, maestra, sobre todo ante los casos de feminicidios que hemos estado viviendo en este último año, que han sido pues atroces y que han conmocionado a la sociedad duranguense. En este sentido,
qué tan importante es valorar la perspectiva de las mujeres, tal vez que no son precisamente víctimas de violencia, pero que viven en su entorno esta realidad, porque creo yo que no es lo mismo la realidad de una mujer en la Ciudad de México a la realidad de una mujer aquí en la ciudad de Durango, y por supuesto no es lo mismo la realidad de una mujer que vive en la capital de Durango a una mujer que habita en las comunidades indígenas de Mezquital. Sí, mira, es bien importante tu pregunta, sobre todo porque efectivamente las realidades que viven muchas mujeres es muy diferente. Es el término que usualmente usamos académicamente, es el de la transculturación, ¿no? O la transversalización. ¿Y esto qué significa? Pues significa que las vivencias de las mujeres en un estado conviven diferentes culturas, es decir, la cultura indígena por un lado, la cultura de las personas que se puede decir que están más civilizadas porque tienen más acceso a educación, y también están el otro tipo de culturas en el que quizás son mujeres urbanas, pero viven en cierto grado de marginación muy alto. Entonces, a veces todo es tenemos que encontrar la forma de que las necesidades de estos diferentes tipos de mujeres se vean atendidas, pero todas tienen un denominador común. Al final de cuentas, la violencia es una respuesta como decíamos al inicio, a una violación de los derechos humanos de estas personas, y normalmente el principal derecho humano que las mujeres han sufrido históricamente es el de la igualdad. ¿Por qué? Porque justo el derecho a la igualdad es el que no se ha cumplido en la práctica o en la realidad, aunque en la ley, la igualdad ante la ley la tenemos desde el 46, en el que se nos concedió el voto y se nos concedió derechos políticos electorales. Si te fijas en nuestra ley, no hay ningún impedimento para que, por ejemplo, una mujer pueda llegar o acceder a puestos de poder, porque las leyes no son injustas en ese sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan los mismos requisitos para un hombre que para una mujer, es decir, tener un modo honesto de vivir, tener 18 años, y con eso ya tenemos acceso a ser mexicano, por supuesto, mexicana. Pero, ¿qué pasa? Que la igualdad de facto no se daba, porque entonces las mujeres no llegaban, ¿verdad? Aunque la ley no tuviera ningún impedimento legal, pero en la práctica sí lo hay. ¿Por qué? Por este sistema de patriarcado tan ancestral que tenemos arraigado en nuestra sociedad, porque por las asimetrías de poder, porque las mujeres en sí tienen muchas desigualdades. Y volvemos al derecho de la igualdad, ¿verdad? Sí. Y ya sea la mujer indígena, la mujer urbana, pero con un alto grado de marginación, o la mujer que sí estudió una carrera universitaria. De todas maneras tienen problemas de igualdad, porque al final de cuentas o no se les paga igual, o sufren violencia dentro de sus centros de trabajo, o no tienen forma de compaginar su vida familiar con la vida laboral de una manera armoniosa. ¿Por qué? Porque entonces tienen horarios demasiado agobiantes y que a ellas ese término de la igualdad no les llega. Entonces, ese es el denominador común que pudiéramos ver, que todas las mujeres estamos padeciendo, ¿no? El derecho a la igualdad. Realmente que exista una igualdad, de ahí que vinieron todas las acciones afirmativas hasta llegar a lo que es la paridad a nivel constitucional, que es que ya todos los partidos políticos están obligados a postular el 50 y 50 de géneros, que también vamos a ver que hay otras cuotas para otros grupos marginados, pero en general la dolencia de la mujer es ese sentido de igualdad, ¿no? Y casi todas las políticas públicas del gobierno van en el sentido de lograr esa tan anhelada igualdad de facto. Porque si vemos que en las familias, en la comunidad, donde las mujeres sufren las violencias, que son en diferentes ámbitos de su vida, ahí está permeante siempre las asimetrías de poder, ¿no? El sistema en el que consideran al género femenino siempre como que de segunda categoría, o que está atrás del primer género. Y entonces este tipo de asimetrías genera violencias. Y hay otros tipos como te decía, de factores que confluyen, porque no es tanto como que ver a la víctima y al agresor, sino que también si volteamos a ver al agresor,
¿qué hay atrás de él? Hay una masculinidad hegemónica que no lo deja mostrarse de una forma más amable, una masculinidad más acorde a un sentido de igualdad de género, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si ellos sienten, como así los educaron, que si pierden ese poder, entonces su hombría se ve en entredicho y eso les cuesta mucho trabajo, por eso entonces violentan porque esa es la única forma que conocen de mantener ese poder de hegemonía masculina o de las masculinidades que conocemos que son realmente perjudiciales para que no se den estas violencias, tanto en el ámbito familiar como en la comunidad, como en los trabajos. Entonces, yo creo que el observar detenidamente qué es lo que está viviendo cada mujer en su seno más interno, es ahí donde debemos de empezar a intervenir, sobre todo en el área de la prevención, para que la mujer sienta que lo que está viviendo no es normal, que hay otras maneras de vivir, que aunque haya vivido violencia toda su vida, debe de tener acceso a una vida libre de violencia, y los hombres que también vean por su parte que esa masculinidad no es la única que se puede ejercer, que hay mejores formas de ejercer su masculinidad y que para nada tiene que ver con demeritar el valor que tienen como persona, sobre todo como persona, porque al final de cuentas lo que nos hace merecedores de derechos humanos es nuestra dignidad humana, ¿verdad? Lo que nos hace seres irrepetibles, seres con una finalidad en sí mismos y no como medios para lograr algo, es la calidad de personas. Y justo en este sentido, maestra, ¿qué nos toca a nosotros como sociedad? Porque si bien ya nos estuvo explicando usted acerca de los programas y las políticas públicas que se han ido implementando y cómo han ido evolucionando, desde casa, ¿qué nos toca hacer a todos? No hablo solamente de las mamás o hermanas, también de los padres, que en este país la mayoría de los hogares tiene padres ausentes. Sí, mira, yo creo que en ese punto es donde más podemos hacer, sobre todo porque es lo que nos toca a cada uno, lo que está dentro de nuestra potestad, empezar a cambiar. Yo creo que educar de manera diferente a nuestros hijos. Por ejemplo, aunque tengamos hijas e hijos, es educarlos donde ellos entiendan que hay una manera mejor de llevarse con otra persona. Desde ahí ya no perpetuar estas asimetrías de poder, estos sexismos, estos roles de género que al final es lo que nos hacen que la mujer siempre esté dentro del ámbito privado y que al hombre se le eduque para el ámbito público. Afortunadamente ya vivimos en una época que la escuela es gratuita, que ya tenemos acceso y que ya no estamos en la posición quizás de antes. A lo mejor las familias decían, es que yo solamente tengo recursos, tengo 3 hijos y solamente tengo recursos para la educación a unos cuantos, no a todos. Entonces privilegiaban la educación del varón porque decían, es que él es el que va a mantener una familia. Afortunadamente ahora todos nuestros hijos pueden ir a la escuela y podemos educarlos de una manera más armónica, en el sentido de no perpetuar las asimetrías de poder, no perpetuar estos roles de género, de enseñarles que el respeto al género femenino no demerita al género masculino, todo lo contrario, y quitarles esa carga a los niños, oye, porque el niño que le dicen es que los hombres no lloran. No, o sea, es que ellos llevan en su espalda una gran carga también. Hay que voltear a ver cómo los educan, y por eso al final de repente hablabas de los padres ausentes, ¿se van? ¿Por qué? Pues de repente ya no aguantan tanta responsabilidad, y bueno, hay de diferentes, pero hay otros que pues realmente no les enseñan lo que es el cuidado de una familia. Y sabes que también cuando empiezan a tan temprana edad, es muy problemático, porque a veces su cerebro ni siquiera está bien desarrollado, todavía no terminan de estudiar, no se les ha dado la atención que requiere un niño cuando ya lo conviertes en papá. Entonces, le das más responsabilidades cuando todavía no se ha terminado de formar. Y yo creo que la atención familiar para mí es bien importante, porque fíjate que cuando hablábamos de los diferentes aspectos que provocan la violencia, muchas cosas son de que cuando los niños en la adolescencia es cuando realmente niñas y niños adquieren la conciencia de la marginación,
normalmente es en la adolescencia, es cuando se dan cuenta cómo viven y si tienen carencias o no, se dan cuenta el nivel de marginación que reina a su alrededor o en su ambiente. Y es cuando ellos empiezan, ahí es cuando empiezan quizás, si no tienen una atención buena dentro de la familia, una contención, un acompañamiento, es cuando empiezan los problemas con las pandillas, es cuando empiezan los problemas que ya no son problemas familiares, sino se vuelven problemas de la sociedad. Entonces ahí como padres nuestra labor y como adultos es esa responsabilidad social, ¿no? De educar a lo mejor a nuestros hijos y sobre todo también la cultura de la legalidad, fíjate, porque la violencia también deviene de que es que si yo hago algo y no pasa nada del tema de la impunidad, pues entonces yo me da permiso para seguir haciendo cuestiones que a lo mejor no son correctas, no están permitidas, pero el sentido de legalidad no nada más es de la autoridad, la que está obligada a respetar la ley, sino también el tema de, oye, la basura no se tira ahí, el tema del cuidado al medio ambiente, el tema de ser más responsables también con lo que pasa en nuestra sociedad. Quizás si formamos ciudadanías más responsables, poco a poco y paulatinamente se va a ir extinguiendo las violencias tan arraigadas que tenemos en muchos frentes, ¿no? Y que a veces decimos, ¿y por qué no se quita? ¿Y por qué no para? Pues porque es un tema de estructura, porque no es tan fácil, o sea, es como te comento, poco a poco ir cambiando la mentalidad de niños, de nuestra familia, de nosotros mismos, quizás siendo más responsables y más amorosos con nosotros para entonces así tratar a los demás. Porque a veces como nos tratamos a nosotros mismos, así somos de duros con los demás. Totalmente, a veces es un reflejo de nuestra propia realidad y de lo interno que llevamos cargando. Y yo creo que también en estos factores que usted menciona, maestra, juega un papel muy importante los medios de comunicación. ¿Qué nos toca a nosotros desde nuestra trinchera para precisamente no revictimizar estos casos de violencia que han sido bastante brutales en el Estado? Pues tratarlos de una manera digna, que si bien hay leyes y ya hay regulaciones en los medios, pero también hablar un poco acerca de este tema. Sí, mira, ese tema de los medios es bien importante porque si te fijas, ahora con el internet, toda la dinámica social cambió, la manera de comunicarnos, de relacionarnos, sobre todo de la juventud, es a través de los medios, ya sea los de comunicación masiva tradicionales o todos los electrónicos. Y este tipo de contenido yo creo que es lo que necesita escuchar las mujeres, porque si te fijas y hacemos un análisis de cuántos contenidos para las mujeres y que le interesan a las mujeres hay en los medios de comunicación, son muy pocos. Incluso la presencia femenina dentro de los medios de comunicación es bastante reducida. Hay un estudio por ahí que dice que tardaríamos 65 años en lograr una equidad en cuanto a la presencia femenina y de contenidos femeninos en medios de comunicación. Imagínate lo atrasado que vamos. Yo creo que el papel de los medios es fundamental porque tienen un impacto en todo en la sociedad, educativo, de difusión, de información, en la medida en que se entienda que también no es un canal meramente informativo, sino que es también formativo y se le dé más presencia al género femenino y sobre todo se hable de contenidos, por ejemplo, ¿qué puede hacer una mujer que se divorcia y no sabe cuánto le corresponde? No sabe que puede, por ejemplo, denunciar, aunque su esposo sea quien sea el agresor, puede ir y denunciarlo porque ya no está obligada a aceptar cosas que violenten los derechos humanos aún estando casada. Yo creo que hay sentencias, por ejemplo, ahorita de la Suprema Corte de Justicia que apoyan muchísimo a la mujer, que se han hecho con perspectiva de género y que una mujer, por ejemplo, que se casó bajo bienes separados y que toda su vida no trabajó, pues tiene derecho a una pensión compensatoria, tiene derecho a que no quedarse sin nada si después de 30 años se va a divorciar y no tuvo bienes porque no trabajó. Este tipo de contenidos son los que debe de saber una mujer, lo que le interesa, lo que le hace su vida mejor, lo que le hace su vida más fácil, lo que la apoya para que no se sienta sola. Sobre todo temas donde ella puede recurrir si está viviendo un círculo de violencia, y los medios deben de tener esta función social súper importante, porque como sociedad pues debemos de apoyarnos, debemos de ayudar a fortalecer el tejido social que últimamente vemos que se está perdiendo y se ha perdido bastante, ¿verdad?
Así es. Y maestra, pues ya para casi concluir nuestra entrevista, no quisiera dejar pasar de largo esta pregunta que yo creo que finalmente si somos afines a este partido político o no, creo que marca un antes y un después en la historia de México, pero ¿qué representa para las mujeres que Claudia Sheinbaum haya llegado a la presidencia de México? ¿Qué cambios vamos a tener? ¿Qué podemos esperar? Mira, yo creo que es algo muy bueno. Simbólicamente, el que una mujer tenga el máximo puesto de poder en nuestro país, yo creo que es espléndido. ¿Por qué? Porque sí se rompe este que famoso techo de cristal donde decimos, las mujeres, bueno, ahí está, ¿no? Y no nada más ella, sino también la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, que por primera vez ella también fue un símbolo de justicia para todas las mujeres. Y en el poder legislativo también tenemos mujeres que han presidido la mesa directiva. Entonces considero que es una buena señal. Es una buena señal porque ella ya no tiene un partido, ella ya es la gobernante de este país y como tal es ahora sí que la generada de las Fuerzas Armadas. O sea, mira, sí hay comentarios porque todo mundo es parte de nuestro derecho político electoral de tener a lo mejor una preferencia, pero considero que como institución la presidencia pues hay que respetarla y esperemos que mira, la mujer tiene su propia naturaleza y eso le damos el sello en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque tenemos una concepción del mundo muy diferente y entonces yo creo que eso va a ser muy benéfico para este país porque este le va a imprimir la perspectiva femenina ahora sí que desde el más alto puesto de poder. Y creo que también, o al menos a mí en lo personal, pues sí me tocó el hecho del discurso de la doctora al decir lo que no se nombra no existe y al nombrar presidenta, ingeniera, abogada, creo que también nos está abriendo los ojos a nosotras mismas de existimos, estamos ahí y tenemos estos espacios. No sé usted cómo perciba esta frase que ella dijo. El lenguaje incluyente es básico y es muy importante, sobre todo porque además ya tenemos una ley general de comunicación y esa ley general habla que es una obligación de las autoridades de todas sus campañas tener el lenguaje incluyente. ¿Por qué? Por lo que comentas. El lenguaje español se creó, como la mayoría de leyes, siguiendo el tema del androcentrismo, o sea, teniendo como eje el varón. Y entonces, ahora, con todos estos movimientos, pues más de la mitad de la población mundial somos mujeres. Y claro que es importante que se nos mencione y que se nos reconozca. Para mí, el lenguaje incluyente tiene un papel muy importante y creo que debemos de institucionalizarlo. Para finalizar esta entrevista, nada más que nos pueda usted comentar a qué lugares se pueden acercar las mujeres que viven violencia. Gracias. Pues mire, a todo el auditorio que nos está escuchando, lo importante es que siempre se denuncie, que no se queden con la sensación de que las conductas no importan, todo importa y sobre todo porque acuérdense que la violencia escala, nunca se queda en un grito, en un regaño, siempre va escalando y para no finalizar con un feminicidio, en esta campaña de Cielo Naranja, el Instituto Politécnico Nacional va a impartir un directorio de todos los centros de ayuda, de todos los teléfonos a los cuales ustedes pueden acudir para recibir esta ayuda. Siempre es importante sentirse acompañadas, sentirse que no están solas y sobre todo la denuncia oportuna. Muy bien, pues maestra, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy en este espacio, que nos compartiera también un poco de todo su vasto conocimiento y agradecemos a todo nuestro auditorio por seguir viendo este video. Un agradecimiento especial al Instituto Politécnico Nacional por ayudarnos a hacer posible esta entrevista con la maestra en Derecho Comercial y de la Empresa, así como en Derecho Constitucional, la maestra Neima Berenice Hernández Medina. Muchas gracias. Gracias, Itlali. Gracias al Instituto Politécnico Nacional.